como también de los gobiernos autónomos descentralizados. Vamos Tenemos ahora una nueva participación. Así es, escuchamos al asambleísta nacional por el movimiento Suma, Guillermo Celi. Escucha claro, señor asambleísta. Muchas gracias. Señores legisladores ecuatorianos, hoy día nos abocamos a analizar y debatir y luego votar en segundo debate la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. Realmente que esto es paradójico, que un gobierno sin liderazgo, sin orden y sin dirección pretenda plantear una propuesta de un cuerpo normativo que ordene las finanzas públicas del país. Un gobierno lamentablemente profundamente corroído por la corrupción, que donde se toca hay terribles hechos y casos de corrupción en plena pandemia, en momentos tan difíciles para la familia ecuatoriana, en que han fallecido familiares queridos de cada uno de nosotros, otros enfermos, otra gente, familia ecuatoriana que ya no tiene su empleo y que adicionalmente tiene dificultades para conseguir los alimentos que les permita vivir diariamente. Eso es lo que estamos viviendo en esta realidad. Pero vemos este tipo de leyes que llaman muchísimo la atención. Y voy a entrar a analizar la parte técnica, que es importante, sin desviarme también de la parte fáctica y real que hoy día está pasando en nuestro país. Yo me pregunto, ¿esta será una ley de ordenamiento o una ley de acaparamiento de los fondos de los afiliados, pensionistas, jubilados, del IES, del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional? Y quiero decirles con toda claridad que esta norma que se ha planteado y este informe que se ha planteado al Pleno, lejos de ordenar las finanzas públicas, deja mucho que desear, con profundas inconstitucionalidades y con profundas dudas de contradicción en normativa que no tiene que ver lo uno con lo otro. Y paso a analizar. En el artículo 30, por ejemplo, sobre qué es o qué se considera como deuda pública, se hacen omisiones y exclusiones a los temas que deben ser considerados como deuda pública, lo cual lleva a que se generen farsas, mentiras en lo que debe ser el control adecuado de los recursos de las finanzas públicas en nuestro país. Por ejemplo, no se registra como deudas las obligaciones contraídas durante un año en el ejercicio fiscal y que sean y deban ser pagados en ese mismo año, porque se supone que tiene una previsión o provisión presupuestaria. ¿Esto qué significa? En la realidad, una provisión es un asiento contable que mientras no se le dé liquidez en una cuenta única, en una cuenta derivada, simplemente no se paga y simplemente existe un asiento contable y esto establece este cuerpo normativo. Toma también como exclusión a los registros como deuda pública, a los títulos valores que se emitan con vencimiento hasta 359 días. Tampoco los incluyen como deuda pública. Es decir, están excluidos. Y esto es más o menos como cuando una familia, el padre y la madre de familia, o una madre de familia hace sus cuentas para determinar cuánto es el monto en el cual se puede endeudar de acuerdo a sus ingresos. Dice, bueno, me puedo endeudar en un porcentaje determinado, 40%, pero no voy a tomar en cuenta lo que son el gasto y las deudas de tarjeta de crédito. Eso es lo que quieren hacer con esta norma. Es decir, no están de ningún punto de vista reformando, ordenando y corrigiendo lo que realmente se debe corregir. Profunda centralización, violación a la autonomía, violación indudable a lo que debe ser el mandato constitucional, porque se ignora las obligaciones de transferencias y pagos que se deben realizar a entidades del Estado, como por ejemplo los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios, las prefecturas y los gobiernos parroquiales. Es decir, con este manejo que pretenden realizar, con esta normativa de una posición centralista de las cuentas del Tesoro del Estado, no van a generar las transferencias directas, por ejemplo, en materia de IVA, como lo vienen haciendo hasta ahora, perjudicando terriblemente a los gobiernos autónomos descentralizados. Y yo no hablo de memoria. Y hago un llamado a ustedes, colegas legisladores.
¿Se acuerdan? Hace pocos días nos visitó el presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Ya la deuda que tiene el gobierno con los gobiernos autónomos municipales supera los 500 millones de dólares. Los 500 millones de dólares. Pero sí, están lavándose las manos las consecuencias de abrir los semáforos en cada una de las ciudades del país sin tener los recursos necesarios para afrontar la pandemia desde los gobiernos locales. Y aquí está una disposición que no dice absolutamente nada y mantiene estos recursos que deben ser inmediatamente atribuidos a los gobiernos locales en el tema de IVA, sino que vaya a la cuenta del Tesoro Nacional y cuando le dé la gana al gobierno de turno serán entregados. Centralismo puro, violación a la autonomía y lo más importante, y lamentable además, menos recursos para los ciudadanos, porque la plata de los gobiernos autónomos no es del alcalde, no es del prefecto, no es del presidente del gobierno parroquial, es de los ciudadanos que hoy día están viviendo la peor pandemia de la historia de la humanidad y nuestro país en particular como uno de los países, por no decir el país que mayor golpe ha tenido producto del COVID-19, producto del coronavirus. Recuerden ustedes también, señores legisladores, lo que decía el propio presidente del AME, que hasta el día de hoy ni siquiera han dialogado con el presidente de la República, en plena pandemia. Y este tipo de normas lo único que genera es justamente esa discrecionalidad por parte del gobierno que sea contra de los gobiernos locales. ¿Y qué también decía el presidente de la Asociación de Municipalidades? Recuérdenlo, señores legisladores, que más bien los entes del Estado y gobierno les ponen trabas y que tenían asignado algunos recursos, varios millones de dólares para agua potable y alcantarillado, pero la Senagua de este gobierno les pone cortapisas y no pueden dar agua potable y alcantarillado, que es parte de la salud preventiva para los ciudadanos, para la gente a lo largo y ancho de los 221 cantones del Ecuador. Esa es la realidad. Y con estas leyes, que de ordenamiento no tienen nada, pero de acaparamiento tienen todo, lo único que pretenden hacer es continuar más de lo mismo. ¿Y qué decir de Solca? Recuerden ustedes, el gobierno pasado pues le quitó las rentas a Solca, por supuesto que sí. El actual las mantuvo y luego se hizo un cambio de la disposición el año anterior para darle 50%. Mal o bien, a cuentagotas se le vienen entregando los recursos a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer y ahora le quieren poner recursos adicionales del centralismo para que puedan asignar esos recursos a la lucha fundamental que hoy día tienen nuestras hermanas y hermanos ecuatorianos con esta terrible enfermedad como es el cáncer. Ahora quiero referirme, colegas, a un tema importante, el tema de la metida de mano a los fondos de la Seguridad Social, del IES, de la Seguridad Social de la Policía y de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Miren ustedes para que tomen nota, esto es importante hablar con datos exactos. El ISPOL entrega el 55% de los recursos del ISPOL para créditos hipotecarios y quirografarios de sus afiliados. El 20% para el mercado de valores, establecer inversiones que valgan la pena. Mire usted lo que pasa en el IES. El 43% de los recursos de nosotros, de quienes somos afiliados a la Seguridad Social, se invierten en bonos del Estado. Y esta es la realidad, en bonos del Estado, no necesariamente en los afiliados. ¿Qué dicen varios comunicados? Y realmente ayer fue sorprendente que el propio ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín, defendiendo lo justo y apoyo lo planteado por el general, ministro del propio gobierno en contra de lo que plantea el propio gobierno, de la metida de mano a los fondos de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo es posible que en el artículo 2, 6, 9, 12 y 15 de este proyecto de ley, porque no es un solo artículo, hay una serie de articulados donde se quiere generar reglas fiscales a cuenta del ordenamiento, las reglas fiscales, tomar decisiones desde el Ministerio de Economía y Finanzas que bastante nos debe a los ecuatorianos y por eso va a ir a juicio político el ministro de Economía y Finanzas por mentirle a los ecuatorianos
Dijo que había pagado 324 millones de bonos 2020 a tenedores privados y que no había pagado intereses, y luego dijo que sí, que se había equivocado, le mintió a los ecuatorianos, le mintió a la Asamblea, 17 millones de más pagó. Y ahora estamos investigando que habría pagado también 791 millones de dólares de deuda en plena pandemia. Eso es como un padre o una madre de familia. Cuando se le enferma un hijo, una hija, ¿qué es lo que hace? Vende todo, le dice a sus acreedores, al banco, a la cooperativa: sí te voy a pagar, pero voy a suspender los pagos, yo tengo que salvar la vida de mi familia. Pero no. Eso es lo que hace un buen padre o una madre de familia. ¿Pero qué hizo este gobierno? Prefirió pagar deuda cuando el propio FMI, el Banco Mundial, le había dicho: no lo hagan, utilícenlo en salud, en alimentación, salven a su gente. Pero de manera indolente, inhumana, procedieron a pagar deuda mientras la gente se sigue muriendo lamentablemente por COVID, porque no hay pruebas. ¿Por qué no hay pruebas? Porque no hay respiradores, porque han pasado 56 días de la cuarentena y no han podido poner a punto los hospitales para poder recibir lo dantesco que está haciendo esta terrible pandemia en nuestro país. Pero ¿qué quieren? Seguir poniendo el desorden, metiéndonos el cuento de que con esto es la varita mágica para solucionar las cosas en el manejo de las finanzas públicas. Miren, señores del gobierno, las finanzas públicas se ordenan con un gobierno honesto, un gobierno con gente honesta al frente de ese gobierno, no como lo que vemos a diario, todos los hospitales del país prácticamente intervenidos por la Fiscalía con escándalos de corrupción, con sobreprecios del 9.000%, que no se compadecen siquiera hasta con las fundas donde van nuestros fallecidos, un sobreprecio exorbitante. Esto no tiene perdón, pero quieren decirnos y darnos clases de ética desde el gobierno, que no ordena nada, que no dirige nada, que no lidera este momento histórico. Y estos temas sí hay que hablarlos, y hablarlos con frontalidad, porque es lo que siente la gente. Estos son los sentimientos que está teniendo el pueblo ecuatoriano en momentos durísimos de cuarentena, en momentos en que se ha fallecido muchísima gente querida, familiares, otros enfermos y mucha gente que ya no tiene empleo y que no tiene en este momento alimentación, porque hasta en los kits, en las canastas de víveres, sobreprecios que sobrepasan el 120%. Esto es ser indolentes, inhumanos, con gente que lo necesita todo, como es la familia ecuatoriana. Cerca de 160.000 empleos perdidos al día de hoy, cerca de 600.000 trabajadores suspendidos sus trabajos. Eso es lo que está pasando. Aquí no hay que hablar de números, de textos mañosos, contradictorios. Aquí hay que hablar las realidades de lo que pasa el día de hoy en nuestras 24 provincias, en los 221 cantones. Aquí hay que hablar la verdad a los ciudadanos. Por eso, colegas, esta ley centralista, inconstitucional, acaparadora de los fondos de los afiliados de los diferentes sistemas de seguridad social de nuestro país, no tiene mi apoyo. No cuenten con mi apoyo, porque además no lo van a cambiar. Ya conocemos quién preside esta Comisión de Régimen Económico, que falseó ya en una ley anterior textos que nunca fueron debatidos y los metió entre gallos y medianoche, y no me he olvidado y no puso dentro de esos beneficios a nuestra provincia, a la provincia de él, a mi provincia, la provincia de Manabí, con ese mismo descuento del 10% del impuesto a la renta producto de los hechos del mes de octubre. Recuerden ustedes, los ciudadanos no nos olvidamos jamás de quienes no han estado a la altura de la historia y a la altura de las necesidades de los ecuatorianos. He sido claro, he sido frontal, he hablado de temas puntuales de esta ley centralista, inconstitucional y acaparadora de los fondos de los afiliados del IES, del ISPOL y del ISBA. No cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Un gobierno que no lidera, un gobierno sin orden y dirección, no merece incorporar un texto como el que acabamos de señalar, que lo único que hace es enredar las finanzas públicas. Ya me imagino para qué fines. Seguir generando acciones de metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos con el único objetivo de generar profundos hechos de corrupción que hoy día lamenta la patria y la historia los juzgará.
Muchas gracias, presidente, señores legisladores. La intervención del asambleísta nacional